Okay, as you know, for those that may be joining it with us for the very first time on the internet or whatever, uh, what we do, we have what's called a Como Torah ustedes portion, saben, and we take the first para los que five están aquí books, por primera Genesis vez, through estudiamos Deuteronomy, and it's divided up into la 52 Torah, weekly que son sessions. 5 So we libros really de covered Génesis the a entire Deuteronomio. Torah. La Tried to dividimos bring en in what the prophet said, 52 what the Old Testament semanas y así says estudiamos as well. los And 5 today we're libros, toda la covering Torah, pero Leviticus también añadimos 12 lo que dicen through los profetas Leviticus y el 15, Brit Hadashah, que es el basically. Nuevo And here Testamento. is Y the ahora two aquí Torah estamos portions en because some years Levíticos they have an extra 12 month y on the 13. Y calendar, and tenemos some dos years they porciones de don't. Torah porque Sometimes to get en everything algunos read, años hay you have to un combine two mes Torah portions. extra Today is one of en those el año days. We're going to entonces y cover otros no. what is Entonces called two Torah hay portions. que The top one, who can read estudiar that? dos porciones de Torah y este es uno de esos días. Tasria, which Entonces la means she primera es la conceives. We'll be Tasria, talking que about significa ella concibió. when a Vamos woman a ver conceives a child. And then the next one cuando una is what? mujer concibe un Metzora, which bebé. is a Y leper. la So segunda we'll es be Metzorah, talking que about significa a leproso. leper as well. Vamos a hablar So let's begin de with los our very leprosos, de first la verse, lepra también. Leviticus 12, 1 through 3. Empecemos con el primer And verso, the Levíticos Lord 12, 1 al is speaking 3. to Moses, Entonces el and Señor he habló a says, "Tell the Moisés children of Israel, y if dijo: a de los woman israelitas, conceives and cuando una has mujer dé a a little luz boy, y tenga she un shall be varón, unclean 7 quedará days, impura as in por the 7 days of her días. monthly period shall be Como en unclean." los días de su And then it menstruación says, será on the impura. 8th El day octavo he's día to de be carne, circumcised. la All right, carne so that's according to del the law of the Lord. prepucio del What he niño será says, if you have a little boy, circuncidada. you're unclean 7 days. Entonces It aquí doesn't mean you're está la anybody means. It ley. just means ritually impure, No not to go significa que into the está temple until you're sucia, clean. sino que está But then impura. Y look no at se puede entrar al templo Leviticus hasta que 12, verse 6. It says, se haya limpiado. when the En days of Levíticos her purifying are 12:6 dice: cuando fulfilled, se cumplan los for días de a su son purificación, or for a por un daughter, hijo she o por is to una bring hija, what? traerá al A sacerdote ¿qué? lamb of the first Un year cordero for a burnt de offering, un año and a young pigeon or a turtle dove como holocausto y un pichón for a o sin una offering tortola to como the door ofrenda of the por el pecado tabernacle of the congregation to the a la priest. entrada de la tienda So de it reunión doesn't matter if it's a para boy el or a sacerdote. girl. What is the main thing No they're supposed interesa to si bring? era niño o niña, A el lamb. asunto aquí Well, with importante es that que in debían de mind, traer un let's go to cordero. the New Con eso en la Testament mesa and vayamos let's al look at Nuevo what it Testamento says when y leamos Yeshua was que born. dice In Luke cuando chapter 2, Yeshua 22 through había 24, nacido, en Lucas it says, 2, when the 22 days al of her 24. Y dice: al purification, cumplirse los according días de la to the law of purificación de Moses, were ellos, accomplished, según they brought la him to ley de Jerusalem Moisés, to lo present him to the trajeron a Lord Jerusalén as it is what? para Written presentar in the law of the el Lord. niño al Every male that Señor, opens como the está womb shall escrito be en la ley called del holy Señor. to Todo the varón Lord, que abra el and to offer matriz sacrifice primogénito será according llamado to santo that para el which is Señor. said Y para in ofrecer un the law sacrificio of the conforme a lo Lord, que a fue pair of dicho turtle doves or en a la young ley pigeons. del Señor, un Well, par now de wait a minute. tortolas o We dos just got done pichones. Un reading they're supposed to momento. bring what? Acabamos A de leer que lamb of deben the de traer first ¿qué? year. Here Un in the New cordero de un Testament, it año. said everything's done according to the Pero acá law, en el Nuevo and Testamento yet it es de says they acuerdo brought a two la turtles. ley So what's y going dice: on? ellos Now we trajeron got to go dos back and read the rest tortolas. of the story. So Entonces let's por go eso back hay to que ir y Leviticus leer el resto de la 12. historia. Look what it Leamos en says. Levíticos 12, This is the 7 al law 8. for her Dice: that's born a esta es male la or a ley female. para la que But da guess what? luz, If she can't sea afford a hijo o lamb, hija. maybe they're too poor. Pero It si says no le then alcanzan los she could recursos bring para two ofrecer un turtle doves or cordero, two young entonces pigeons, and one tomará of dos them shall be for the tortolas o burnt dos offering, and the pichones, other for the y sin uno offering, para and the el priest shall make holocausto y otro para atonement for la her, and she ofrenda shall be por el clean. pecado. Y el Okay, sacerdote hará wow. So what is expiación this por ella y telling ella us? quedará limpia. This tells Wow, us ¿qué it's nos está basically diciendo 30 esto? days Nos está diciendo que for the básicamente purification son process 30 for a días boy. de You know purificación, what el that tells proceso us? por The un Magi niño, hadn't come yet. pero Because if the Magi had come in the first month aquí of her se ve pregnancy, que she'd had all los kinds Reyes of Magos no habían gold llegado to todavía. buy a lamb to do Porque a the estas offering. alturas ella hubiese But tenido this mucho tells dinero us para how dar poor la Joseph ofrenda, and pero eso Mary nos really está diciendo were, lo pobres que so much that they couldn't José y even afford a María kid. eran, They had to bring tanto de just que the no two podían ni turtles. siquiera comprar un But that's cordero, kind of tenían que traer fascinating when you solamente look at dos it. aves. Okay, well Eso es now fascinante let's cuando jump to uno the next observa estas chapter, cosas. Leviticus Miremos al 13, siguiente verse 1 through capítulo, 3. Levítico 13, And here 1 the al Lord is 3. speaking to both Moses and El Aaron, Señor and he le dijo a says, Moisés y a when a Aarón, man will have a y rising in dijo: his body cuando alguien skin or a tenga en la scab piel or a de su bright cuerpo spot, and
comezón o becomes erupción o in the mancha blanca skin lustrosa y of se his convierta body, en the infección, plague
of leprosy. La lepra Well, if you'll notice here, en la I piel de have su the cuerpo. word plague in Y si Hebrew. notan acá está That's la like an palabra lepra en hebreo, Naga is what that is. That's the word N-G-A, for the Naga, plague esa of es la leprosy, palabra which para is Sarat. It says, plaga de lepra, que es Zorat. he's to be brought to Aaron the priest or to one of his Y sons, dice, the y priest, en la piel de su cuerpo será and traído the sacerdote priest shall a Aarón y examine a him. uno de sus All hijos, right? los Now, what sacerdotes, you're going to el find out sacerdote about the plague of lo leprosy, examinará. it was not Lo que se va a Hansen's notar que la disease. plaga It de was not what we think of as lepra modern no leprosy. era If lo it que was, they'd have said, conocemos "Oh, como Dr. lepra hoy en día, que es Priest." Hansen's disease, es la enfermedad de Hansen. This is not a medical Entonces, disease. This was a spiritual no disease. era una enfermedad It has a médica, era spiritual prácticamente una root, not a enfermedad physical root. con And you're raíces gonna see that espirituales, no, because in the text, even houses y can no. get leprosy. Even clothes can get leprosy. So this was not the leprosy that Y we vamos think a ver of. cómo This is a casas completely y different las type cosas podían obtener of también malady. lepra. All right, so Entonces let's es una cosa, esa es una cosa muy diferente a la que Okay. conocemos It hoy en says día. they can look at the hair and the plague Y has turned luego white, dice, and the appearance of the plague is deep within the entonces body's tendrá la skin. piel del It's the cuerpo, será traído plague of sacerdote en algo. leprosy. And then El again, sacerdote mirará the la infección de la piel del priest cuerpo del shall pueblo examine y la him and then infección pronounce him y si as la infección se ha vuelto unclean. blanca y la Well, infección that aparece word más profunda que la piel de su naga cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el is sacerdote lo haya not only is examinado, it lo translated declarará as inmundo. plague Entonces la into palabra English, negá, it is also can be que no solo es translated traducida as como to be plaga, struck puede ser or traducida to como strike someone, ser to hurt golpeado. someone. That also is the same word. Now, Es here's causar what's una herida, esa es fascinating la misma about palabra, that. negá. Naga Y can lo que es mean a fascinante blow, acerca de esto a es que plague, a puede strike, significar un a golpe, stroke, una a wound. plaga, un dolor, Listen to un golpe, Isaiah una raya, 53, movimiento, una herida. verse Miren lo que dice 4. Isaías 53:4. Concerning the Messiah, it says, Concerniente al surely he Mesías, has borne dice, our ciertamente sicknesses, Él llevó he's nuestras carried our enfermedades sufferings, y cargó yet con we nuestros considered dolores, him what? con todo Plagued, lo tuvimos struck por by God azotado, and afflicted. That afligido, word there golpeado, is naga. plagado, por So the same herido word por Dios. Esa palabra, that y is afligido. translated Esa as palabra es plague in nagá. Leviticus Esa 13 misma is palabra que es translated to be traducida en struck Levíticos by God. 13 Isn't that fascinating? Well, como get the plaga, word aquí está siendo traducida como golpeada, in the azotado. Babylonian Talmud, it Pero states miren the esto, en Messiah, el what Talmud is de his Babilonia name? You dice, el all want to know the Mesías, name of ¿cuál the es su Messiah. nombre? Well, Todos the quieren saber rabbi el nombre de said the Mesías. Messiah's name is Los going to rabitos be dicen, one of his names, el nombre the de Mesías va a leper ser, uno de sus nombres va a scholar. ser As it is said, el surely he has erudito borne de our griefs, lepra. carried our sorrows, Como se yet we dice, did esteem him seguramente ha a soportado leper, nuestras smitten of God, aflicciones y and ha soportado afflicted. nuestras penas. Now Sin this is embargo, lo in estimamos Sanhedrin como un 98b leproso of the golpeado, Babylonian herido Talmud. de So they Dios. knew Ese es en Isaiah el 53 was Sanhedrin a messianic 98, passage. 98b Okay? del And they Talmud de saw that the Babilonia. Messiah is O going sea, to ellos be the vieron que el one Mesías who va a knows estar, all about va a ser el leprosy. que va a ser, Isn't that el que va a fascinating? saber todo acerca de lepra. This word Eso can es fascinante. refer to being stricken Esta like palabra someone puede could be referirse a stricken ser with a disease. golpeado, Okay? como alguien So, que es like the golpeado word por una stricken in enfermedad. English can refer also to not only being stricken with Así the como, disease, but also to be sin stricken embargo, with no es a necesario que gift. se entiendan de esa Well, one manera. De thing that we igual know for manera sure, que en el Yeshua español, was that leper atacado scholar puede because guess what? referirse a He padecer was una enfermedad o definitely simplemente ser golpeado stricken with con un fists. puño. Listen to John Porque él fue 19:1. golpeado con So puños. Pilate then took Miren, Yeshua and miren, flogged him. en Juan Look at John 19:1, 19:3. Pilato They said, "Hail, tomó King of a the Jews," Yeshua y lo and they azotó. smote him with their Y hands. luego en Look el at 3 Luke dice, 22, 63 and acercándose a 64. Yeshua, le dice, The men salve of rey de los Yeshua judíos, y mocked le him daban and beat bofetadas. him. Having Lucas blindfolded him, they 22, struck him a on the 63, face and asked 64. him, Los "Prophesy, hombres who's que the one tenían who a Yeshua struck bajo you?" custodia se Look at burlaban de Matthew él y lo 27, golpeaban a 30. la They cara. spit on him Le and they vendaron took los ojos y the le reed preguntaron, and adivina quién te smote ha him golpeado. on En Mateo that 27:30 le head. So it's escupían y amazing that tomaban la Isaiah caña 53 y lo not only was golpeaban en in la fact cabeza. plagued or smitten O sea, or stricken by God, no solo but fue also plagado, as a human. golpeado, azotado, pero también Now, how many como of you know if you
como un ser humano fue. Como leproso era despreciado, rechazado, un hombre rechazado. Los leprosos eran rechazados. Así también fue el Mesías. En la literatura judía antigua decía que en el jardín de Edén hay un palacio llamado el Palacio de los Hijos de la Enfermedad. En ese palacio entra el Mesías y convoca toda enfermedad, todo dolor y todo castigo de Israel. Todos vienen y descansan en él. Ese lleva todas las enfermedades. Eso es asombroso. Y lo que es absolutamente increíble para mí es que el sacerdote debe examinarlo. Lo examinará, dice, una y otra vez. Aquí lo tengo, por ejemplo, en sus notas, dice Levíticos 13:5, dice, al séptimo día el sacerdote lo examinará. Al verso 6, el sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día. 8, y el sacerdote lo examinará. Versos 9 y 10, cuando hay infección de lepra de un hombre será traído un sacerdote, entonces el sacerdote lo examinará. Versos 12 y 13, otra vez el sacerdote lo examinará. Verso 15, el sacerdote mirará la carne viva. 17, el sacerdote lo mirará. Verso 20, el sacerdote lo examinará. 21, el sacerdote lo examina. 26, pero si el sacerdote lo examina. 27, el sacerdote lo examina. Y continúa. 30, 31, 32, 33, 34, 35, no, 36, 39, 43, 45, 50, 53, 55. ¿Quiénes de ustedes creen que el sacerdote tenía que examinarlo? Entonces, el sacerdote debe asegurarse de que sabe lo que está haciendo. Porque él va a tener que decidir si ha sido el leproso, ha sido sanado o no. Hay un mundo de diferencia entre ser sanado y ser limpio. Antes de ser limpiado, tiene que ser sanado. Y luego, entonces lo observa una vez y segunda vez tiene que observar para ver si verdaderamente se ha ido, está sanado y luego se le limpia. Ahora vayamos a los evangelios y miremos lo que sucede al leproso que se acerca a Yeshua. Mateo 8, 2, 4. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, y le adoró, se postró. Por lo general, cuando ven un leproso, corren, la gente corre, y viene un leproso, corre. No queremos que nos caiga a nosotros. Pero Yeshua dice, tráigalo para acá. Pero mire lo que el leproso dice, Señor, si quieres puedes, ¿qué? Limpiarme. No dice sanarme, dice puedes limpiarme. En otras palabras, él está diciendo, yo sé que no solo me puedes sanar, pero tú puedes ir un paso más lejos y me puedes limpiar. Eso es poderoso. Y mire lo que Yeshua hace. Extendiendo, Yeshua la mano lo tocó. Lo toca el leproso. En otras palabras, él tomó para sí esa enfermedad, esa plaga. Yeshua se convierte impuro. Y él tiene que ser. Una y otra vez lo hace. Y dice, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. ¿Para qué quiere que vaya? Que vaya al sacerdote para que él para que sea testimonio. Dice, para que le sirva de testimonio a ellos. ¿Cuál era el testimonio? Que el Mesías ha llegado, porque era el que sanaba a la lepra. Porque lepra nadie había sido curado de lepra por los últimos 1500 años. Pero miremos dónde ocurrió por las primeras veces. La primera vez, Números 12:10, pero cuando la nube se retiró de la tienda, he aquí que mire, estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam,
vio que estaba leprosa. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué sufría lepra? Porque ella habló perversamente maldad acerca de su hermano Moisés. Te has casado con esa etiopiana, esa medianita. Entonces, por la forma en que ella habló, fue golpeada con lepra. Y una cosa que es fascinante de nuestra porción de Torah es Metzorah, que significa leproso. Si divides eso en la mitad, tienes Motzi Ra, que significa hablar mal, hablar con maldad. Esa palabra, lepra, dividida, se desglosa en esas dos palabras, hablar mal. Es más, miremos en el Salmo 64:3. Y dice que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flecha. Debemos de entender que nuestras palabras son como flechas. Y lo asombroso es que puedes estar muy lejos y aún puedes estar echando estas flechas hacia alguien. Pero pueden tener efectos horribles. ¿Por qué? Porque puedes estar a un lado y tus palabras pueden alcanzar a otra persona que está muy lejos. A veces se desvían y en lugar de golpear al objeto del veneno, hiere a otras personas que están alrededor. ¿Qué es lo que sucede cuando hay chismes? Porque entonces, por ejemplo, cuando le prestamos atención, nosotros deberíamos de correr. Cada persona, cada palabra que pronunciamos es real y tiene un impacto incluso cuando no se ve en el mundo físico. Cuando Dios ¿cómo creó el mundo? Simplemente con unas palabras. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido heridos por las palabras que alguna persona dice? Es horrible. Y niños, por ejemplo, están creciendo y sus padres los llaman estúpidos todo el tiempo. Y les voy a contar una pequeña historia. Es un chiste en realidad. Creo que mi esposa lo inventó este chiste. Okay. Dos niños. Yo crecí como católico, así que puedo fastidiar a los católicos un poco. Entonces, había este niño católico y un niño judío en el mismo colegio, los mismos profesores. Y los dos fueron a su casa con su libreta de notas. Y los dos tenían A's en todos. Pero ambos no habían pasado su examen de matemáticas. Entonces el niño católico va a su casa y le dice a sus padres: mira, saqué A en todos, pero no pasé el examen de matemáticas. Y los papás: oye, pero ¿qué estás haciendo? Qué estúpido que eres, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, y en la casa del judío, el niño judío le dice: mamá, mira, pasé todo letras A, pero reprobé en mi examen de matemáticas. Y los padres judíos: pero qué tal estúpido es ese profesor que no puede enseñar nada. Bueno, no sabemos cómo podemos herir a las otras personas con nuestras palabras, por eso y podemos adquirir lepra espiritual. La palabra Lashon Hara significa hablar mal de otros, ¿no? Pero entonces, solo uno puede ser limpiado después de haber sido sanado. Entonces,
En Israel nadie había sido sanado de lepra por más de 1000 años. La gente no era sanada, entonces nadie necesitaba ser limpiado. Entonces cuando el Mesías llega y dice, anda sacerdote, entonces los sacerdotes dirían, tenemos que agarrar nuestras libros de recetas de lepra, porque no sabían qué hacer. Entonces hay que tener en cuenta que la limpieza del leproso no es la sanación. Esto es como se limpia después de haber sido sanada. Levíticos 14, no. 14, 1 al 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta será la ley del leproso en los días de purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El leproso no puede entrar al campamento hasta que sea sano. Entonces el campamento está en el Monte de los Olivos. Y ellos serán limpiados con las cenizas de la novilla roja. Entonces el sacerdote lo examinará. ¿Se imaginan? Tiene que examinarlo. Y si la infección ha sido sanada en el leproso, si ha sido sanada, entonces el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias de madera de cedro, un cordón de escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Y esto es lo mismo como para las cenizas del novillo rojo, pero alguien tiene que llevar al leproso y luego tiene que regresar al campamento cuando está limpio. Pero ¿qué otro síntoma? Casas pueden tener lepra. ¿Y saben lo que yo pienso? Que la casa de Israel, la casa de Judá, tiene que ser limpiada y ellos necesitan ser sanados. Una de las señales de que Israel tiene lepra es que ellos cometieron la Shon Hara, hablaron mal acerca de Dios cuando le dijeron, ustedes nos han sacado de Egipto, nos has llevado al desierto para matarnos. Eso es hablar mal de Dios. ¿Y con cuánta frecuencia podemos estar hablando mal de Dios? Tú me has dado esta enfermedad porque me odias. O he tenido cada accidente de carro porque... Y una voz del cielo dice, no, es porque la forma que tú manejas. El asunto es este. Yo creo que los seres humanos han hablado mal de Dios y debemos de ser limpiados de eso, sanados de eso. Levíticos 14, versos 33 al 40. Aquí está el Señor hablando a Moisés y Aarón. Dice, cuando ustedes entren a la tierra de Canaán que les doy en posesión. Y mire, dice, yo ponga marca de lepra sobre una casa en la tierra de su posesión. Dios dice que Él va a poner la lepra sobre una casa. El dueño de la casa que irá y le avisará al sacerdote. Algo así, diciendo, algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. Él no puede afirmar que la casa tiene lepra. ¿Por qué? Porque él no tiene la autoridad de afirmar si es lepra o no. No puede tomar esa albedrío, no, esa autoridad. Yo sé que esto es lepra. No puede decir eso. Entonces el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote. Algo así como la marca de la lepra apareció en mi casa. El sacerdote entonces ordenará que desocupe la casa antes de que él entre para examinarla a fin de que nada se contamine en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la casa. ¿Saben por qué es esto? Primeramente, ¿a quién le gusta que les vean su ropa sucia? El problema con hablar mal es orgullo, arrogancia. Tú crees que sabes más que todos, que cualquier otro. Entonces,
Tú puedes decir, creo que aquí hay una lepra, pero no puedes decir eso. Entonces el sacerdote dice, pues saca todo y ponlo en el jardín. ¿Por qué es eso? Él está tratando de proteger a la persona, porque si va adentro y declara lepra, todo lo que hay en su casa se considera impuro. Pero si lo saca afuera y se hace humilde a sí mismo, entonces el sacerdote entre lo declara lepra, entonces el resto de sus cosas no van a estar contaminadas. Es tremendo. Examinará la marca, y si la marca sobre las paredes de la casa tiene cavidad verdosa de rojizo y parece más profunda que la superficie, el sacerdote saldrá de la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días, toda una semana. Al séptimo día el sacerdote regresará y la inspeccionará, y si la marca se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote le ordenará quitar las piedras que tiene la marca y arrojarlas a un lugar inmundo fuera de la ciudad. Tengo que tener mis cosas fuera en el jardín por toda una semana. No puedo ir. Horrible. Es como estar fuera del campamento. Esto no es como la lepra moderna de la que conocemos hoy en día. Es algo muy diferente. Entonces, si esta plaga está ahí, si está en toda la estructura, todas las piedras tienen que sacarlas. Yo creo que por eso que Nabucodonosor destruyó completamente todo, porque históricamente en la literatura se dice que Dios dice que se destruyó el templo porque el odio sin razón que habían unos por los otros. Entonces tendrán, o sea, si está todo en una pared, solamente se tiene que sacar la área donde había lepra y se ponen piedras buenas. Entonces, siente usted, si tienes una casa con lepra, si tú sabes que es lepra, tienes que remodelarla. Tienes que sacar todo, sacar las piedras, poner nuevas piedras, pero ¿sabes? Yo soy muy positivo. Siempre veo las cosas por el lado bueno. Y pienso que era una cosa buena tener lepra en tu casa, porque, ¿sabes por qué? Porque los cananitas, antes de escapar, se habían escondido tesoros en las paredes y les habían puesto plaster. Y cuando sacaban esas piedras, se encontraban tesoros ahí. Los israelitas encontraban tesoros. ¡Wow! Entonces, con frecuencia vemos las cosas vemos las cosas por el lado negativo. ¿Quién de ustedes cuando está manejando te volteas en la esquina equivocada? O cuando tienes que parar por algo. Y yo me regocijo, digo, Dios seguramente me acaba de salvar de un accidente. ¿Sabe Dios qué puede haber pasado? ¿Quién sabe qué puede haber pasado? Miremos a la primera de Pedro 2, 4, 5. Y viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes son como piedras vivas, sean edificados como casas espirituales para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías. Debemos entender que esta plaga, si somos piedras vivas, nosotros también debemos estar de vez en cuando sacarnos si estamos hablando mal de otras personas. Y tenemos que ser sanados y luego limpiados antes de regresar. Podemos aprender numerosas lecciones de la declaración del dueño de una casa que parece estar afectada por la contaminación espiritual. Al principio, su casa se ve afectada, luego su ropa puede ser afectada también. Esto es lo que Rashi dice.
Rashi era un rabino judío por el año 1000 y solo después de estas magnificaciones se ve el efecto de su cuerpo. Rashi dice, incluso si el dueño de la casa se da cuenta que los signos de los signos es un erudito y puede determinar con certeza que es Sara'at, no puede decir categóricamente Negá. La plaga me ha aparecido en la casa, sino más bien es Negá. Algo parecido a una plaga me ha aparecido. Entonces tiene que decir, no puede decir esta persona afirmar que es lepra porque estaría tomando la autoridad del sacerdote. Entonces, ¿para qué diluir la verdad? La Torah dice, 1. La Torah está enseñando una lección sobre los comportamiento adecuado para hablar con reserva y humildad, incluso cuando la situación aparece inequívocamente clara. Enseña a tu lengua a decir no sé. Eso le está enseñando que está bien decir no sé. Número 2. Dado que el sacerdote es el único que determina si la casa está sucia o no, para que otra persona lo diga sería ser irrespetuoso. Número 3, el propietario no puede decir que es negar simplemente porque no es cierto, hasta que los Cohen o el sacerdote lo proclame tamei. No es una plaga y no debe ser hablando como tal. Por eso no debemos de hablar de las cosas de lo peor. O sea, eso es lo peor que puede pasar, dicen personas. Y número 4 dice, los síntomas de Sará aparecen en una casa, es una plaga, pero no alcanza a estar al lado de Tamei hasta que el Cohen lo declara así. Mientras tanto, sin embargo, todavía es posible que la plaga se atenúe y que el sacerdote luego lo proclame Tahor. En esta etapa el propietario se le ordenará no abras la boca a Satanás al hablar del peor caso en un escenario. La Haftarah en la segunda de Reyes 7, 3 al 5. Había 4 leprosos en la entrada de la prueba y se dieron cuenta se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Y decimos, vamos a entrar a la ciudad como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora, pues vayamos, pasemos al campamento de los araneos y si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, pues moriremos. Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento y llegaron a la fuerza del campamento de los araneos. Resultó que no había nadie. Y Segunda de Reyes 7, 8 al 9. Así leen 8 al 9 y esto es lo que sucede. Vayamos a Marcos, el Evangelio de Marcos 1, 40-45. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido en compasión, extendiendo sus manos, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Al instante lepra lo dejó y quedó limpio. Ok, en el otro evangelio vimos él fue limpio, pero acá vemos que está sanado y limpiado. Entonces Yeshua lo despidió siguiendo honestamente y le dijo, no le digas a nadie, pero muéstrate tú al sacerdote y ofrece para tu limpieza lo que Moisés ordenó para el testimonio a ellos. Y aunque él había sido limpiado, también Mesías quería que vaya y se limpie también como decía Moisés en el templo. En Segunda de Reyes 5:1, Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor. Él tenía lepra. Pero vamos a terminar con esto. Lucas 4, 27-29.
Yeshua está tratando de empezar su ministerio y hace a todos y los molesta, agarra a todos, todos se molesta. Dice, muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta de Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado. O sea que ninguno fue sano, sino por Naamán, el sirio, el extranjero. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Yeshua, fueron de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, el cual estaba edificado en la ciudad, para tirar a Yeshua desde allí. ¿Y saben lo que sucede eso cuando estudian la Biblia? Y fue en Yom Kippur, el día de la expiación. Y están tratando de echar a Yeshua, pero no era su tiempo. Entonces, pero si no había nadie ahí, no había sido limpiado, ¿por qué? Porque hay todos estos capítulos acerca de cómo limpiar a un leproso si nadie iba a ser limpiado o sanado. Esto era para que cuando el Mesías venga sea reconocido como el erudito leproso, Mesías, el único que lo iba a hacer. Luego, y aquí vamos a estar, y vamos a volver en la segunda parte después de la alabanza con Salmos 119, y esto es una cosa asombrosa, les voy a compartir aquí. Habíname que no, Padre y Señor, venimos a estudiar tu palabra, la palabra del Creador del Universo. ¿Con cuánta frecuencia podemos estudiar esto? Gracias, Señor, y te oro por todos aquellos que están aquí en esta casa, los que están en los Estados Unidos, todos los que están alrededor del mundo y toda la nación que está mirando en este momento, todos quieren ser una luz para el mundo. Te damos gracias porque todos aquellos que quieren ser una luz de la Torah para las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que del mundo entero vea que eres un buen Dios, que tienes un buen corazón, que nos amas, que no te miren de una forma negativa y van a poder lo positivo. Y tú nos corriges porque nos amas. Y para que volteemos nuestro corazón aún más hacia ti. Y te damos gracias por todos aquellos que nos mandan donaciones o diezmos para hacer tu Torah una vez más honrada, magnificada, para que el mundo entero regrese a ti y tenga una relación contigo. En el nombre de Yeshua, amén. Juntos, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo vivo de tu palabra, con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo a través de la completa obra del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado ante nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. De lo que vamos a estar hablando hoy día, nos hemos enfocado en las semanas pasadas en Salmos 119. Pero lo que quiero hacer, primeramente tienen que saber que creo que David escribió este salmo en particular, pero cuando se lee y cuando se está mostrando todo acerca de las leyes de Dios y entiendes por qué David lo amaba tanto, quiero preguntarles, ¿quién de ustedes tiene un muñeco de peluche que siempre lo amaba? No les preguntaré si aún lo tienen, pero el punto es que tienes este animalito de peluche y quieres abrazarlo y irte a acostarte con él. ¿Cuántos de ustedes están enamorados de los códigos de impuestos si quieres acostarte con él? O las leyes de Washington, del estado, o de tu país. No, gracias. Pero lo que es asombroso es que es por esta razón que tenemos que mirar nuevamente las leyes de Dios. David amaba las leyes de Dios. Hay algo diferente acerca de las leyes de Dios comparado a las leyes de los hombres.
Por eso hay que entenderlo verdaderamente. Entonces voy a tomarme algo de tiempo para mostrarles qué es lo que se conoce como el resto de la historia. Es la historia detrás de la historia. Les voy a dar muchas escrituras y por la razón que lo hago porque creo que la gente quiere saber lo que Dios quiere decir, no lo que yo tengo que decir. Les voy a mostrar muchas escrituras para respaldar lo que les voy a decir. Pero hay algunas cosas que no están en la Biblia, pero están anotadas en la historia de la judía, que ayuda, que complementa el resto de la historia como para que tenga sentido de lo que tenemos. La semana pasada, para aquellos que no saben, el Salmo 119 está basado en el alfabeto hebreo. Los primeros 8 versos 2 empiezan con la primera letra del hebreo alfabético, las otras 8 con la segunda y así sucesivamente. La semana pasada estuvimos en la letra Kaf, que es la letra K, pero quiero que escuchen el corazón del Señor, de David en este momento, el Salmo 119, 84, 85. ¿Cuántos son los días de tu siervo? En otras palabras, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos. ¿Se puede imaginar cuándo vas a juzgar a aquellos que me están dando tiempo, me están haciendo la vida difícil? Entonces David estaba experimentando esto. David estaba sintiendo porque estaba a punto de morir. Había gente que había cavado hoyos justo para que él cayera en ellos. Miren el verso 86. No es solamente un salmo que alguien lo escribió por diversión. No, eso era su realidad. Dice, sin causa me persiguen. Ayúdame. ¿Quién se siente en esta situación como que te están persiguiendo sin razón? La gente no entiende. Él dice que ellos piensan que te entienden, pero tú sabes muy bien que no. Estás llamando a Dios por ayuda. ¿Cuándo está experimentando esto, David? ¿Cuándo en su vida? ¿Cuando se convirtió en rey o después o antes? ¿Cuándo estás sintiendo estas cosas tan horribles? Tiene que recordar, el Mesías vino del rey David. Y el rey David es una clase de Mesías. Así que vamos a hacer estas conexiones con el Mesías. Primero, algo de historia. ¿De qué tribu era David? De la tribu de Judá. Miremos en 1 Crónicas capítulo 2, versos 3 a 5. Los hijos de Judá. Judá es de donde empiezan todas las tribus. La tribu de Judá. Judá tenía 3 hijos, Onán y Selah. Pero ¿saben cuál era el problema? Es que estos habían nacido, eran cananitas, y se suponía que no se debía casar con cananeos. Entonces tiene aquí estos 3 hijos de esta mujer llamada Sua, y de la hija de Sua, la mujer cananea. Y primogénito de Judá, hizo lo malo delante del Señor y Dios lo mató. Y Tamar, su nuera, tuvo a Peretz y Sará. Entonces todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares fueron Hezbrón y Naúl y Jamul. Acá tengo una diapositiva, un gráfico. Tenemos Judá, que tiene relaciones con Tamar. Después que los hijos de Judá mueren, el primero muere, el segundo muere y el tercero no se lo quería quedar a Tamar porque tenía temor de que muriera. Entonces Tamar tiene mellizos. Parez y Sará. Entonces Parez tuvo a Hezrón.
es el que va a Egipto. Por eso le he puesto las pirámides ahí, porque Judá, Tamar, Pérez, Hezrón son antes de irse a Egipto. Pero después de llegar ahí en Egipto por 200 años, Hezrón tuvo hijos, Hezrón, Aminadab, y Aminadab tuvo Nahashón. Y lo que es importante acerca de Nahashón es porque él está como guiando el camino. En Judá, recuerden, Judá iba adelante. ¿Por qué Judá iba adelante? ¿Por qué Naasón es el príncipe de Judá? Porque cuando vino el momento de cruzar el Mar Rojo y los egipcios están detrás, Moisés levanta su vara y el mar no se abre. Dios está esperando que alguien actúe. Y Naasón es el primero que salta al Mar Rojo, y cuando esto sucede, las aguas se abren y todo el resto viene. Entonces, por eso que Naasón se convirtió en príncipe guiando a todo Israel. Solo les estoy mencionando que Judá, el Leví era el padre de Cohen, quien fue el padre de Amram, quien fue el padre de Aarón, Moses y Miriam. Naasón, de la tribu de Judá, tiene una hermana. Su nombre es Elisheba o Elizabeth. Y adivinen qué. Ella es la que se casó con Aarón y tuvo a Nadab y Abiú, que murieron en el fuego. Y también tuvo a Eleazar y a bueno, era la hermana de Naasón. Pero ¿qué sucede aquí? Naasón tiene un hijo que se llama Salma. Pero recuerden que estaban en 200 años de Egipto y ahora viene Aarón, Moisés. ¿Por cuánto tiempo fue el... desde que salieron de Egipto al libro de Ruth, ¿qué tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo entre las dos historias? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, adivinen. Naasón era abuelo de Boaz. ¿Se dan cuenta lo pronto como Boaz... ¿Con quién se casó Boaz? Se casó con Ruth. O sea que Boaz es el nieto de Naasón. ¿Se dan cuenta de lo pronto que sucedió? Es más, ¿quién sabe quién era la madre de Boaz? Raab, la ramera. Esa era la madre de Boaz. Y también Boaz se termina casando con Ruth. Eso les muestra lo rápido que sucede todo. En la primera de Crónicos 2, 9 al 12 dice, los hijos que nacieron Esrón, Jerameel y Ram, y Jelubai y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahasón, príncipe de los hijos de Judá, y Nahasón engendró a Salma, y Salma engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Ahí es donde ese verso termina. Booz, entonces, es de la tribu de Judá. Y así como Naasón, recuerden, los reyes son de Judá, los príncipes eran de
levitas. Entonces está preguntando cuándo Judá va a ser el rey, pero Booz recién es aún príncipe, es de esa línea. So, Booz de la tribu de Judá era un príncipe en Israel y era jefe de Beedim en Jerusalén. Nahshon era el abuelo de Booz, una familia muy prestigiosa, su madre era Raba. En Jueces 12, 8, 10 dice, después que él juzgó a Israel, Ibzán de Bethlehem, que es Belén, juzgó a Israel. Y él tenía 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó afuera y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos. Y juzgó a Israel 7 años y murió. Y fue sepultado en Bethlehem, en Belén. Yeshua, Bethlehem o Belén es el lugar donde sucedió todo lo de Yeshua. Entonces, de gente se puede ver también que de la tribu de Judá venían también jueces. Vayamos a Ruth 1:1. Y aconteció en los días que gobernaron los jueces, aquí vemos esto, que gobernaron los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Bethlehem, Belén, de Judá, fue a peregrinar en los campos de Moab. Ahora, le voy a dar algo de historia. Si miran esto, ¿con quién se casó Jesse? ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Jesse? Jesse es Isaí, creo. Isaí, sí, Isaí. ¿Quién fue la esposa de Isaí? Su nombre era Nitzabet. Nitzabet es una de las mujeres más increíbles que no ha sido mencionada en la Biblia. Saben que, ustedes saben, tiene una madre. Su nombre no es mencionada, pero históricamente ese era su nombre, Nitzabet. Regresemos aquí. Ruth y Naomi llegan a Belén, ¿recuerdan? Naomi, Elimelech murió, sus 2 hijos murieron, y todo solo se queda Ruth, Orfa, y Orfa regresa a sus dioses moabitas, y Ruth y Noemí llegan a Belén porque había alimento. Acá hay algo que no está mostrado en la Biblia, pero está en los documentos históricos de Israel, de los judíos. Se dice que el mismo día en que murió, que Ruth y Naomi llegaron a Belén el mismo día en que murió y fue enterrada la primera esposa de Booz. ¿No es eso interesante? Sabemos que después de trabajar desde la cosecha de cebada hasta la cosecha del trigo se hace una propuesta de matrimonio. También se sabe que en los documentos de historia de los judíos se muestra la edad que tenían. Booz tenía 80 años y Ruth 40 años cuando se casaron. Y hubo una gran preocupación cuando Booz se casa con Ruth. Este era el problema, la preocupación. Moisés no está muy lejos de que ha pasado, porque Booz, su abuelo, es Nahshon, que vivió en el tiempo de Moisés. Pero habían leyes en las que tenían estaban atados. En Ruth 1:1, perdón, en Deuteronomio 23:12-3 dice: no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación del Señor. Dice, no entrará
monita ni even moabita to the en la what congregación, generation? ni aún 10th en la 10ª generation. How generación many entrará en generations la have gone by? congregación del Señor para Okay. siempre. Now, it says here, an Por Ammonite or siempre. a Moabite shall not enter into the congregation of the Lord, even to their 10th generation shall they not enter the ¿Quiénes han congregation of the escuchado Lord acerca de las noticias forever. falsas? ¿Qué tal las So, noticias equivocadas? have Falsas. you ever heard of ¿Qué fake tal? news? Or how about just flat out Chismes. wrong news? A la lengua How about gossip? perversa. We're talking about lashon hara, the evil speech. Durante el vida muchas personas Boaz dudarán de and la Ruth's legitimidad de su matrimonio many individuals were con doubtful Booz, about the ya que la Torah legitimacy había of her marriage to Torah Boaz. prohibía There was específicamente gossip now, there's gossip que, back then. que un israelita Okay. se casara con una And moabita, ya que especially los since the moabitas Torah estaban specifically en la forbade nación an que Israelite rechazó to marry cruelmente el a paso Moabite, del pueblo judío por su because the tierra, Moabites were the después de haber nation sido that liberados cruelly de Egipto. refused the Pero Jewish Boaz, people como passage es through de their la land línea Alright. de after being príncipes, freed él from Egypt. también, Well, guess él what? es Because Boaz is from the princely Él line, es el he príncipe is del, also the del head of Bet the Din, Beit que es Din. como The la Beit Din gran is the corte. house of judgment. Entonces, He's like the concerniente Supreme a Court justice. este asunto what de él de does casarse con una moabita, He say dice que solamente concerning this issue of him era marrying a aplicable Moabite? a los moabitas He said that only applied to the femeninas, no a Moabite los males, not the Moabite females. a los He said that says masculinos. O that sea, the los hombres se women podían can't casar con marry una, Moabite males, but con the una men can marry moabita, Moabite females. pero las mujeres no se Now, podían you know, casar con un sometimes, hombre people que era like to have their way when con they're un in charge moabita. of the court Esto system, es or así whatever como it is, se not to hace, rewrite the que la rules. gente a All right. veces Here's something else you don't cuando know tiene that's not autoridad in the cambia las Bible, but cosas. Pero se historically they dice say que Booz murió al día después Boaz del died the very matrimonio. next day. Históricamente se dice After que the wedding. murió el día siguiente. Esto Yep. Historically, they say Boaz died the following day. dice Now, this afortunadamente ya había complicates concebido esa noche, pero Okay, because y le dio nacimiento a fortunately, she Obed, did el padre conceive that de wedding night, Isaí. though, and she ended up giving birth to Obed, the father of Jesse. There were some rabble-rousers Entonces at the había time gente que pensaba claiming que that su matrimonio había Boaz's sido death prohibido y esto verified estaba that his probándolo. marriage to Ruth the Moabite had been forbidden. Look what ¿Se God imaginan did. todo el Therefore, chisme que this había proves entre it. la tierra? You can Vamos a imagine the adelantar gossip al that's tiempo de going David. through the land. Okay, we're going to fast Okay. forward now to Como the jefe time de la of apuesta de David. Din, Booz respondió que solo se aplicaba a los varones But moabitas, with this no verse a las first to mujeres. give us an Booz murió el idea día después de la boda, pero Ruth of how había old concebido y was posteriormente dio a David when he fought luz a Goliath. su hijo Obed, el padre de Isaí. You can tell Algunos this from the agitadores de la scriptures época pretty much. afirmaron que la All right. muerte de Booz First verificó off, que su let me matrimonio bring this con up Ruth, too. la moabita, había sido Jesse prohibido. A and veces Nitzabet avancemos ahora al had tema de... 7 sons Aquí estamos viendo and 2 que daughters. And then they also had Isaí David. tuvo 7 hijos y 2 hijas. Now, Y David. the reason ¿Y por qué se David hacía esta diferencia? Porque había was una despised pregunta by de his ¿quién es tu brothers papá? El and papá de David. sisters, there was a Esa era la question, pregunta. Se Who's estaban your dad? preguntando si that was the question. Isaí They era were su wondering padre. if Jesse really Y les was voy a his mostrar cómo father. This se is desarrolla why todo eso. David had Miremos el all siguiente these verso. problems, and I'm gonna show Quiero you que how noten this en Números all 26:2, dice, unfolds. tomar la suma de toda la congregación de let's look los at this hijos de next verse. Israel de 20 años I arriba, want you to note in Numbers 26:2. It says, "Let all the por las children casas de of sus Israel padres be para los que numbered by puedan, the names of their fathers' families, salir a la all guerra de those Israel. above Esta es la 20 primera years old and over who are able to go to leva. war in Israel." This Y is the tenía que first tener draft 20 años mentioned para in the Bible, para and you tener had la to be a posibilidad de estar minimum en of el, 20 years old to be drafted. en el That's what it ejército. says. En 1 Samuel 17, Now look 12, at 13. Y 1 David Samuel era hijo 17, de aquel 12 and hombre 13. efrateo de David was the son of that Betlehem, de Belén, de Ephrathite of Judá, Bethlehem, cuyo Judah, named nombre era Jesse, who Isaí, had how many el cual sons? tenía 8 8 hijos. sons.
Y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los hombres, sus 3 hijos, habían ido a la guerra. Era Eliab y el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samai. También tenía, en 1 Crónicas 2:16 dice que tenía Sarbia y Abiel, fueron los hermanos. Entonces tenía Debía y sus otros 3 hijos, y los hijos de Sarbia eran Abisai, Joel y Asael. Entonces, si Sama fuera el tercer hijo, tendría al menos 20 años, y con 5 hermanos menores, David debía de tener entre 13 y 15 años. De 13 a 15 años, cuando estaba sirviendo a Saúl y mató a Goliat. ¿Se recuerda? Saúl estaba con problemas y quería que alguien le toque la arpa, le toque música. Entonces le dice, va a Isaí y le dice, quiero que tu hijo me ayude. Entonces Isaí manda a David, que era un pastor, dividiendo su tiempo entre la casa de Saúl y su casa. Entonces David está yendo de arriba para abajo entre Belén, donde él vive, y donde Saúl vive. Miremos a la 1 Samuel 17 al 15. Pero David había ido y vuelto con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces está ayudando a Saúl con sus problemas y por otro lado está también cuidando de las ovejas. 1 Samuel 17:23. Y estando él hablando con ellos, este es David, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gath, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras las cuales oyó David. Entonces aquí estamos en el mapa, se puede ver el valle de Elab, donde sucedió la pelea de David y Goliat. También Belén está a la derecha, Jerusalén está al norte y está aquí el sitio que está en Kirjat Gat. Es de donde venía Goliat. ¿Quiénes han llegado al valle de Elab? Cuando vamos en nuestro tour a Israel, me gusta ir a ese lugar. Entonces aquí estamos. David tomó a Goliat y tenía 13 a 15 años. Es un chiquillo. Ahora, miren esto, 1 Samuel 17:28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y le dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido solo a ver la lucha. ¿Y qué es de malo venir a ver la lucha? Pero cuando vemos, le está diciendo, él había pasado, pero David le había dejado las ovejas a cargo de alguien responsable. ¿Por qué la animosidad de sus hermanos hacia él? El rey David comenzó a tocar el arpa y escribir salmos en una edad temprana, ya que incluso tocó para el rey Saúl antes de luchar contra Goliat. Déjeme preguntarle esto. ¿Quién cuida de sus hijos aquí de 13 años? ¿Cuándo de ustedes mandaría a tu hijo de 13 años a cuidar las ovejas donde sabían que hay osos y leones? Eso es lo que le hicieron. Vayan y anda y cuida y conviértete en alimento para los leones. David tenía simplemente 13 o 15 años. Sus
padres y su hermana no lo soportaban y lo mandaron a que cuide las ovejas en el lugar donde habían leones y osos. Es más, miren la primera de Samuel 17:34. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada. Tenía 13 años, ¿se puede imaginar? Este es el asunto. Aquí viene el resto de la historia. Cuando David nació, su prominente familia recibió su nacimiento con desprecio. Se le encomendó la tarea de pastor esperando de que una bestia salvaje viniera y lo matara cuando lo enviaran a pastar en áreas peligrosas y en áreas leones y osos. ¿Por qué un padre enviaría a un niño solo a vigilar? Yo tengo un perrito que no lo dejo que vaya solo al jardín de mi casa, al patio de mi casa, porque hay coyotes. Entonces, ¿por qué van a hacerle esto a un niño de 13 años, donde hay osos y leones? Quiero llevarle a mostrarles el Salmo 69. Aquí está David llorándole a Dios por el sufrimiento que pasaba en su vida. Yeshua, el hijo de la vida de Yeshua, es como un espejo de la vida de David. Salmo 69:1. Al músico principal sobre Sosanim, el Salmo de David. Miren cómo empieza. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. O sea, está sintiendo que se está ahogando. Está a punto de morir. Salmos, los versos 2 y 3. Estoy hundido en el cieno profundo donde no hay pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos mis ojos esperando a mi Dios. En el verso 4 dice: Hanse ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Hans fortaleciendo a mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. He venido a pagar lo que ha tomado. Y habla, su odio ha aumentado más de los cabellos de mi cabeza. Para los que no tienen pelo no es problema grande, pero para los que tienen bastante entienden. ¿Qué está diciendo aquí? Si algo se perdía o se lo robaban, a él lo acusaban de ser culpable, y se ordenaba en las palabras, como se ven en las palabras del Salmo, devolver lo que no he robado. Él decía, tenía que devolverlo, aún así que no había robado, tenía que pagar por él. Esa era la vida del rey David. Él le devolvió las cosas de las personas que ni siquiera tomó solo para hacer paces. Miremos en el dice, me odiaban sin causa. Miren en Juan 15, 25 veces más, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Yeshua es un tipo de David que sentía lo mismo. Pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Ahora miren el Salmo 69:8. Dice, he sido extrañado de mis hermanos, de mi propia familia, y extraño a los hijos de mi madre. En otras palabras, sus hermanos lo consideraban de un padre diferente. Es más,
esa palabra extraño es musar, que viene de la padre Manser, que significa bastardo, de descendencia ilegítima. Él era considerado de descendencia ilegítima, como un bastardo. Pensaban que era hijo de otro padre. Dice, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. ¿Eso no es lo que sucedió al Mesías? Él fue considerado un hijo ilegítimo, de nacimiento ilegítimo. Él ni siquiera fue reconocido por sus propios hermanos. Miremos en Mateo 1, 18 a 19. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, es más, y todos sabían que a lo mejor le pasó a María algo natural, porque no todos los días uno concibe el Espíritu Santo, y como ustedes saben, eso no ha vuelto a suceder. Juan 8, 34, 41, los líderes religiosos dicen, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua le dice, si fueras hijo de Abraham, haría las obras de Abraham, pero ahora quieres matarme. Hombre que les ha dicho la verdad que he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre. Miren lo que le dice Yeshua. Nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Sabemos que tú viniste. Okay, aquí se ve un paralelo. Juan 1, 11 dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Juan 7, 3 al 5, y dijeronle a sus hermanas, pásate de aquí y vete a Judea para que también sus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, aquí está lo asombroso. Salmos 19, 9. David dice, y tengo una traducción mejor aquí, que dice, el celo de tu casa me ha consumido. Acá estoy a fuego, con pasión por tu casa. Y las cosas difíciles que se dijeron, feas que se dijeron acerca de ti, me han dicho acerca de mí. David está diciendo todas estas cosas feas que hablan de ti, Dios están diciéndolo acerca de mí. ¿No es eso lo que sucedió con Yeshua? Eso es asombroso. Miremos los versos 11 y 12 del Salmo 69. David dice, puse de más saco de mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Miren lo que dice aquí. Hablaban contra mí los que sentaban a la puerta y me sajerían en las canciones de los bebedores de sidra. O sea que los borrachos estaban cantando tu nombre. ¿Y quién está sentado a las puertas? Son los líderes, los jueces, la gente del tope. Entonces todos están preguntando, ¿por qué está sufriendo eso? ¿Qué hizo que el rey David fuera rechazado por sus propios hermanos? Rechazado por los ancianos gobernantes que se sentaron a juzgar las puertas y se burlaran de los borrachos de las esquinas. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho el rey David para despertar ese desprecio y que no hay nadie en este momento de su vida que le brinde amor, consuelo y amistad? ¿Están viendo a David? Quiero que entiendan cuando David estaba escribiendo esta canción, lo que está detrás, qué es lo que le está pasando y por qué. Acá es específica un salmo de David. Miramos los versos 19 al 20. Dice, tú sabes mi afrenta y mi confusión,
y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperaré quien se compadece de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno de ellos. Está con el corazón roto por la forma en que la gente habla. Y dice, estoy desesperado y no hay nadie quien me consuele. ¿Y qué es lo que dice Joshua? Yo te voy a traer un consolador. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. David era completamente un tipo de Mesías. Es más, ¿qué tan feo podría llegar? Miren lo que dice en el Salmo 69:21. Pusieron además hiel por comida. Querían matarme, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué clase de escena es esta? Están tratando de matarme, mi propia familia. A David no se le permitió comer con el resto de la familia, pero se le asignó una mesa separada en la esquina. Eso es lo que se dice históricamente. ¡Qué locura! Salmo 69 se refiere a un periodo de 28 años, desde su tierna infancia hasta que fue coronado rey por el profeta Samuel. Se nos presenta David por primera vez cuando se ordena al profeta Samuel que vaya a Belén para ungir un nuevo rey que reemplace el rechazo del rey Saúl. En 1 Samuel 16:1, y dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. En versos 4 y 7, hizo pues Samuel como dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron, recibieron con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí vengo a sacrificar al Señor, santificados, y venid conmigo. Y sacrificó, santificando a Isaías y sus hijos, llamándolos al sacrificio. Y aconteció con ellos, vinieron, y él envió a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor está ungido. El Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de tus ojos, mas el Señor mira el corazón. Verso 10, él hizo pasar a Isaí y sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí el Señor. Y miren aquí lo que dice. Entonces Samuel dijo, hens acabado los mozos, o sea, los hombres, ya pasaron todos los jóvenes aquí, han terminado los jóvenes, estos son todos los muchachos. Preguntó Samuel. Samuel eligió proféticamente sus palabras con cuidado. No preguntó si estos eran los hijos de Isaí, como algunas traducciones dicen que están mal traducidas. Entonces, porque Isaí podría haber dicho, sí son todos, porque él no consideraba a David su hijo. En lugar dijo, estos son todos los muchachos, todos los hombres. Ahora tiene que reconocer. Lo que es interesante dice, hay uno allá, había uno allá en el campo. Versos 11 y 12, y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, ese es el peor trabajo, ¿no? Apacentar las ovejas. Él es pequeño, estaba diciendo de pequeño, es insignificante, cuidando las ovejas, con los leones y los osos están. Entonces Isaí dice, anda, tráelo, no me voy a sentar hasta que él venga. Entonces envió pues por él, introdujo
el cual era rubio, de hermoso parecer y bello aspecto. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, que este es. Eso no es interesante. David quedaba pequeño ante los ojos de Jesse. El pequeño intensamente dejado detrás, el estado de David era pequeño en los ojos de Jesse. De Isaí, tenía la esperanza de que Samuel procediera y permitiera que David se quedara donde estaba, fuera del problema, cuidando las ovejas en los pastos lejanos. Pero voy a mostrarle. 7 hijos, 2 hijas. Después de haber criado varios hijos de su matrimonio de su esposa judía, Nitzebet, regresemos aquí. Isaí, casado con Nitzebet, que es judía. Pero Isaí, la abuela de Isaí, es una moabita. Era controversial que eso hubiera sucedido. ¿Cuál era la legitimidad de Obed? Porque era una moabita. Y su abuela era una prostituta. Entonces, Isaí veía unos problemas aquí. Entonces, esto es lo que sucede. Isaí o Jesse, ¿ok? Él empezó a entretener dudas personales sobre su propia ascendencia judía porque por parte de su madre, su abuela Ruth era moabita, aunque convertida, y por parte de su padre, su abuelo, Boaz, su madre tampoco era judía, sino que una convertida. Ella era Rahab, la ramera. Si el estado de Isaí como judío era cuestionable, no se le permitió permanecer casado con su esposa judía, que era Nitzebet. Si recuerdan el libro de Esdras, se decía, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de eso. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir de todas estas mujeres y sus hijos conforme al consejo del Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que sea hecho conforme a la ley. Esto es Esdras 10, 2 y 3. Entonces Jesse está pensando que a lo mejor debo de divorciarme de Nitzebet para mantener a ella pura porque es cuestionable si yo soy judío. Entonces, Isaí o Jesse, esto es al revés y sintió que él tendría que irse. Entonces Jesse decidió que la única solución sería separarse de su esposa Isabel. Al no tener más relaciones maritales, los hijos de Isaí estaban conscientes de la separación. Después de que pasaron años, Jesse anhelaba una descendencia cuya ascendencia, según él, sería incuestionable. Su plan era relaciones con su sierva cananea. Su pensamiento era que si mi condición de moabita está manchada y solo tengo la condición legal de un converso moabita que tiene prohibido casarse con la israelita, al menos puedo casarme con mi sirvienta. Entonces la sierva era consciente de la angustia de su ama Nitzebet. Ella entendió su dolor de estar separada de su esposo durante tantos años. Entonces la sirvienta empática se acercó en secreto a Nitzebet y le informó del plan de Isaí, sugiriendo un audaz plan contrario. Dice, cambiemos lugar, así como Lea y Raquel aconsejó, con una oración en los labios para que su plan tuviera éxito. Nitzebet se puso un velo y tomó el lugar de su sirvienta. Entonces esa noche Nitzebet concibió y Isaí nunca supo del cambio. Después de 3 meses, el embarazo de Nitzebet se hizo evidente e indignados. Sus otros hijos querían matar a su madre aparentemente adúltera y al feto ilegítimo que llevaba. Nitzebet, por su padre, no avergonzaría a su
esposo, a su marido, al revelar la verdad de lo que realmente había ocurrido, al igual que su antepasada Tamar, que no quería avergonzar a Judá, ni se eligió un voto de silencio. Isaí, sin ser consciente de la verdad detrás del embarazo de su esposa, pero teniendo compasión de ella, así como José por María, ordenó a sus hijos que no la tocaran. En cambio, el niño que nacerá será tratado como un sirviente humilde y despreciado. De esta manera, todos se darán cuenta de que su estado es cuestionable y como hijo ilegítimo también podrá casarse con una israelita. David fue tratado como hijo bastardo que nunca supo la verdad hasta el día en que fue ungido. Por eso es que escribió el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es el contexto de ese verso. Él pensó que su madre había tenido relaciones con alguien más. Desde el momento de su nacimiento en adelante, David fue tratado por sus pecados como un abominable paría. Al notar la conducta de sus hermanos, el resto de la comunidad asumió que era un pecador traicionero lleno de una culpa indescriptible. Cuando David regresó de los pasos de su casa a Belén, fue rechazado por todos los habitantes del pueblo. Fue la madre del rey de David, Isabel, quien se mantuvo al margen en solidaridad con su hijo. Rechazada a sí mismo, también lloró ríos de lágrimas esperando el momento en que se haría justicia. Se necesitaría 28 largos años de maltrato y rechazo, sufrimiento y degradación hasta que la justicia finalmente comenzara a materializarse. Cuando Samuel ungió a Daniel, el sonido de llanto se escuchó desde afuera. Era la voz de Elizabeth. Sus 28 largos años de silencio frente a la humillación finalmente estaban llegando a su fin. Por fin todos verían que el linaje de su hijo menor era puro, sin mancha alguna. Finalmente la angustia y la humillación que ella y su hijo habían soportado llegarían a su fin. Frente a sus hijos, Nitzabel fue la que exclamó en el Salmo 118, 21 a 22. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. David fue esa piedra que fue rechazada por los constructores. La palabra hebrea en este versículo para constructores es bonim, que es la misma raíz de la palabra hijos. Entonces, humillados, los hijos respondieron, después de ser humillados. En el verso 23, dice, de parte del Señor es esto, es maravilloso en nuestros ojos. Esto ha venido de Dios, estaba oculto a nuestros ojos. ¿Cuánto se ha ocultado tanto a los ojos de los cristianos al imaginar y de los judíos a un Jesús griego durante los últimos 2000 años? 30 años cuando reinó David y era David 30 años cuando reinó en Hebrón durante 7 años. Segunda de Samuel 5:4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó sobre Judá en Hebrón durante 7 años y 7 meses, en Jerusalén sobre Israel y Judá durante 33 años. David murió a los 70 años. Ahora se sabe el resto de la historia. David, así como el Mesías, fue un hombre que fue rechazado hasta que la unción vino y todos se dieron cuenta. Y a veces cuando nos damos cuenta de que hemos sido perseguidos sin razón, recuerda que Dios es el que trae la justicia, aunque tome 28 años. No sabemos, por eso debemos de confiar en el Señor. Vamos a cerrar en oración. Es asombroso lo crueles que podemos ser con nuestras palabras, especialmente cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, que
Qué horror es enviar un correo y cuando te das cuenta de que has cometido un error ya no puedes regresarlo o lo has puesto en Facebook o algo así. Debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras, especialmente en los medios sociales. Te digo que esto es para una palabra para todos, para cada uno de nosotros en este día, porque el mundo está sufriendo. Y una de las mayores razones por lo que el mundo está sufriendo esta plaga es por las noticias falsas, habladurías perversas. Nunca he escuchado tanta habladuría perversa, tantas mentiras desde el día en que nací. Es terrible. Es como una lepra espiritual que está alrededor, por todas partes. Y cuando tienes lepra, tienes que separarte socialmente. Y eso no es una propaganda. Yo les hablo aquí en este libro de la decodización del profeta Jeremías. Yo les hablo del virus del corona. Y una cosa que se dice que lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Es por eso que estudiamos la Torah conectado al Nuevo Testamento, porque nos abre las cosas. Vínome que no, Padre, Rey y nuestro Dios. Danos, Señor, oídos para escuchar, ojos para ver, un corazón para entender lo que nos estás diciendo. Aun cuando dijiste como en el libro de Apocalipsis, danos oídos para escuchar, pero también damos la humildad para saber que aún hay mucho por aprender. Padre, te pedimos de que nos mantengas humildes, que aprendamos de ti, para que podamos ver tu corazón y recibir tu corazón, no por las consecuencias para nosotros, hacia nosotros mismos, sino por las consecuencias que podrían causar a tu reino. Te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Y el Señor le dijo a Moisés que le diga a Aarón, quiero que digas esta oración sobre mi pueblo, y cuando haciendo esto solo los voy a bendecir, pero voy a poner mi nombre sobre ellos. Y le dijo que diga, Ibarrejeja Adonai Verishmaeja, Yae Adonai Panaveleja Bijuneka, Yisa Adonai Panaveleja Basen Leja. Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Ayeh Asher Ayed. Amén. Y nos vemos mañana.